Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Estamos trabajando en esta tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta es la cuarta clase de la octava jornada. En las sesiones anteriores hemos visto cómo trabajar estructuras metálicas de uso, vamos a decir, con una particularidad industrial, con una particularidad de residenciales, y hemos visto lo importante que es la concepción del sistema estructural que vamos a utilizar. Y es algo que hemos venido conversando. Es importante que usted especifique antes de empezar a hacer el modelo si su estructura va a ser metálica, y si es metálica, de qué tipo va a ser. Si va a utilizar perfiles precalificados, perfiles H, perfiles IPN, o va a usar estructura tubular, ya que debido a las condiciones que usted escoja, usted va a tener que hacer consideraciones tanto en el modelo como en el diseño, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que usted tiene que evaluar. Es precalificado, perfiles IPN, perfiles laminados o tubería estructural, ¿sí? Posteriormente, usted tiene que definir otro parámetro, y es el parámetro de el tipo de conexión que va a emplear. Puede ser que usted diga, mira, lo voy a hacer pernado o lo voy a hacer soldado. Y dependiendo del tipo de conexión que usted quiera decir, usted tiene que hacer consideraciones en el modelo. En algunas tendrá que liberar los momentos y la torsión, y en otros no. Eso es lo principal que usted tiene que saber antes de comenzar a hacer la primera línea sobre el modelo. Cualquier línea que usted vaya a hacer sobre el modelo tiene que estar remitida a las condiciones previas de diseño o condiciones generales del diseño. Eso es algo que usted tiene que tener muy claro al momento de comenzar a hacer el modelo, ¿sí? Entonces, en esta sesión vamos a evaluar el efecto que pudiese tener el viento en una estructura metálica. Por lo general, esta es una estructura, un galpón, y el cómo vamos a evaluar las consideraciones de viento. Fíjense, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que cada vez que nosotros vayamos a hacer cualquier diseño, nosotros tenemos que decir, bueno, este diseño va a tener unas fuerzas que son las fuerzas que van a predominar en el diseño. Entonces usted dice, bueno, aquí en Venezuela usted podrá especificar si usted va a diseñar por sismo o va a diseñar por viento. Ojo, usted puede meter las combinaciones de sismo y las combinaciones de viento, y el software revisará todas las combinaciones y tomará las más desfavorables. Pero parto de la idea de que usted como ingeniero ya usted tiene que saber qué resultados esperar, ¿sí? Entonces, cada persona, cada ingeniero, cuando comience a hacer el diseño estructural, debe ya conocer cuáles son las fuerzas que van a prevalecer en ese diseño. Eso es algo que ya usted debe entender ya de la concepción de la naturaleza de las fuerzas que va a aplicar sobre él. Entonces, la idea es que cuando usted vea el diseño, cuando usted vea el proyecto, usted diga, mira, esto por la forma que tiene, los materiales que vamos a utilizar y el sitio donde va a ser construido, va a estar sujeto a condiciones de sismo o va a estar sujeto a condiciones de viento. Entonces, fíjense que hay edificaciones que podrán estar en una alta zona sísmica, pero va a prevalecer el diseño por viento sobre el de sismo. Permítame un instante. Fíjense, entonces cabe la pregunta, entonces, ¿en qué momento va a prevalecer el sismo sobre el viento?
Ahora, mire, hay dos factores que son determinantes en cada uno de esos análisis. Por ejemplo, está el caso de, por ejemplo, esta estructura abierta. Vamos a suponer que esta estructura que yo les estoy mostrando es una estructura abierta en el sentido de que no tiene tabiquería, es totalmente libre, solamente tiene la cubierta de techo, ¿verdad? Esta estructura. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a prevalecer qué diseño prevalecerá en esa estructura? Entonces el primer punto es, ok, ya sabemos que es acero. Al saber que es acero ya sabemos que es altamente flexible. También sabemos que no tiene otros elementos de arrastramiento. Ahora vendrán las otras preguntas. ¿En dónde está ubicado eso? ¿Cómo es el viento? ¿Cómo es el sismo? ¿Dónde está ubicado? Ok, entonces fíjense. La estructura en sí tenemos que evaluar dos factores. Decimos, bueno, ¿diseñaremos por sismo o diseñaremos por viento? Entonces si yo les digo, mire, esta estructura está ubicada en una zona de alta peligrosidad sísmica. ¿El diseño es necesario por sismo? O si yo les digo, mire, aquí el viento es bastante fuerte, en la zona es bastante fuerte, y entonces prevalecerá el diseño por viento. Entonces fíjense, eso nos va a conllevar a dos factores que, como dije, determinan cuál de estos dos es. Uno, la primera es el sismo. Si yo puedo ubicar esta estructura en una zona de alta sismicidad, entonces nos llevará a, bueno, obtendremos alta fuerza sísmica. Bueno, recordemos algo. Fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración, que es esta que está acá, es la que proporcionará el sismo cuando llegue a la base de la edificación. Es la aceleración sísmica. Pero la masa, ¿quién aporta la masa? La masa la aporta la edificación como tal. Entonces, no importa cuál alta pueda ser la aceleración si tenemos poca masa. Entonces, ¿qué pasa? No necesariamente la fuerza, en este caso sísmica, va a ser grande. Puedes tener mucha aceleración pero poca masa. ¿Cuál es la masa que tenemos acá? Ahí siempre vamos a tener el peso propio. Porque peso propio de la perfilería, de la cubierta de techo, esa es la única carga que tenemos allí como gravitacional. Porque carga variable es una carga momentánea de alguien que sube en esta cubierta de techo. Pero no todo el tiempo va a estar alguien en esa cubierta de techo. Eso quiere decir que es una carga viva, pero no es una carga continua, persistente. No, es como decir una carga de servicio. Porque realmente eso es lo que va a estar ahí, esperando que momentáneamente yo estoy imponiendo una carga allí para, en el caso de alguna reparación o en la misma construcción, se considere una carga variable allí. ¿Sí? Entonces, la otra condición es que toda la carga, todo lo que esté adentro de ese galpón, va a estar directamente en el suelo. Eso quiere decir que no va a formar parte de la edificación dentro del análisis. ¿Sí? Entonces, bueno, no tenemos mucha base en la edificación. Por lo tanto, el sismo no necesariamente es un elemento predominante. ¿Estamos claros? Ahora, el factor masa es el que va a influir en el análisis si se va a hacer sísmico. Bueno, ahorita estamos evaluando esta estructura nada más, una estructura simple. Estamos hablando de una estructura abierta. Que tiene mezanina, que tiene otros niveles, eso es otra cosa. Estamos hablando ahorita primero de esta estructura que está simple.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el factor de la fuerza de viento? ¿Cuál es el factor de influencia que puede tener las fuerzas por viento? Y la fuerza por viento no es más que, vamos a decir, directamente proporcional al área de exposición que tenga. Voy a hacer esto acá un momentico. Vamos a cambiar la forma. Vamos a poner aquí un poco. Aquí está. Permítame un momento acá para hacer la modificación. Después yo me meto aquí porque si no se me va a ver distorsionado. Esa que se está viendo. Define, section. Celdo también está acá. Bueno, vamos a dejarlo así, alambre. Ok. Vamos a suponer aquí, voy a hacer una nueva ventana en 3D para tratar de explicar el fenómeno del viento acá. Disculpen un momento que está aquí. Ok. Bueno, vamos a suponer, en este caso, que las fuerzas... Disculpen un momento, esto está aquí en... sensible. Vamos a poner aquí el elemento 3D. Voy a quitarle el horizonte para que no se vea ese suelo. Ok, no me interesa eso. Ok, esto es un pot. Entonces fíjense algo. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, y es algo que ya está normalizado en muchos de nuestros países, es el efecto del viento. El efecto del viento no es totalmente lineal, y eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante presente en nuestro análisis, y es que el viento va a tener una forma asimétrica de recibir las aceleraciones. Por lo general se considera que es algo como esto. Donde esto es una curva parabólica y esto serían las presiones de viento. La presión variará con respecto a la altura. Vamos a ver aquí, habrá una presión, aquí habrá otra presión, aquí otra, ¿ves? Y ella es directamente proporcional a cómo se eleve. ¿Ves? Ese es el viento, la acción del viento. Esta acción del viento que está acá evidentemente va a repercutir en la estructura de una manera u otra. Entonces nosotros empezamos acá. Como la estructura es abierta y el viento está circulando en esta dirección, vamos a suponer, circulando en la dirección X, evidentemente cuando está en la estructura abierta, el único elemento que está obstaculizando la presión, el viento, es la sección transversal de las columnas y de la viga. Y entonces, por ejemplo, si nosotros fuésemos a ver este elemento, tendríamos la columna acá, acá y acá, y tendríamos una viga por aquí, la otra viga aquí, aquí, aquí. Estoy haciendo puros perfiles IPN ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Esa carga que nosotros tenemos que colocarla como carga lineal distribuida sobre los elementos. ¿Pero qué? Es la presión P sub E expuesta
en el área, aquí, en el área del perfil. ¿Sí? Entonces es muy pequeña la presión que se va a ejercer, en este caso, sobre las columnas. De resto, el viento circulará libre a través de ellas, sin ningún, vamos a decir, un contratiempo mayor. Lo más que pueden conseguirse es una pequeña turbulencia en el momento que tengan que bordear la columna y continuar con su camino. ¿Sí? Entonces, técnicamente tendríamos viento aquí, viento aquí, viento aquí y viento aquí. Y entonces entenderemos que, bueno, aquí va a haber presiones también que van a estar sobre la cubierta de techo. Están acá. Y además hay otro factor, que es el factor de turbulencia que se genera cuando el medio a través del cual se desplaza el fluido, en este caso el viento, tiene cambios bruscos y eso produce turbulencias o vamos a decir, sí, la palabra es turbulencia realmente. Entonces ahora imagínense que cuando esté este viento circulando acá, ¿qué se va a conseguir? Se consigue un vértice y entonces va a tener que desviar la forma de su viento. Aquí, aquí, aquí y aquí, y aquí y aquí. ¿Qué es poco? Sí, es poco. Hay muchas veces que entendemos que es poco, vamos a decir, el viento que va a circular a través de ella. No importa, bueno, si el edificio es de 3 metros, 4 metros, 5 metros, este gradiente lo tenemos como calcularlos en nuestras normas. Ahora, lo que tenemos que entender aquí, bueno, aquí me dicen criterio de sotavento y barlovento. Fíjense, esos criterios de barlovento y sotavento no es que no aplican directamente acá. Eso de barlovento o sotavento es como decir el más el sismo, más el viento, menos el viento. Tan sencillo como eso. Cuando te dice sotavento es porque va una dirección y el barlovento es la dirección contraria. Es como decir eso. Sismo positivo en X menos el sismo negativo. O sea, es la dirección contraria. Técnicamente lo que vamos a evaluar es una condición de presiones. Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas F que están acá de viento, las fuerzas de viento, van a ser proporcionales ¿a quién? Al área de exposición por la presión. ¿Ven? Entonces, mientras la presión, bueno, mientras más nos elevemos, mayor presión va a tener. Entonces, ¿qué decimos? Que la presión es dependiente de la altura. Pero el área de exposición es uno de los factores que también perjudica grandemente el diseño. En este caso, ahora él ya va a tener una cubierta total de techo que va a estar encargada de resistir las presiones que les vamos o que el viento le va a imponer a la estructura. Entonces, por eso decíamos que ya en este momento usted dice, mire, mi estructura es una estructura abierta y no importa si yo la pongo debajo de la falla, si ella no tiene suficiente masa, ella no le va a suceder nada, se irá a mover en algún momento, pero muy poco. O sea, el problema no va a ser el sí. Ahora, si esa estructura es abierta y está cercana a las zonas de viento o donde se presenten ráfagas de viento por la misma topografía, ese va a ser el elemento que la va a perjudicar. ¿Por qué? Este viento, que cuando uno lo va a asignar, y ya les voy a mostrar aquí, como dice, por ejemplo, selecciono un elemento área, y dice, bueno, vamos a asignarle al área load una presión uniforme, y esa presión uniforme nosotros podemos plantear, en este caso sería viento, y decimos la dirección. La dirección puede ser 1 global en X, global en Y y proyectada en Z, y gravedad, corrijo, X, Y y gravedad. Entonces tendría que ser un sismo que va netamente en dirección X o netamente en dirección Y.
pero eso nunca lo vamos a saber porque realmente no vamos a saber dónde van a estar. Bueno, sí, en el viento sí se pudiese saber cuáles son las zonas de mayor influencia y dónde va a llegar mayor viento o dónde se va a tender a acumular. Pero ahora, nosotros también podemos decir que pueden ser proyectadas en X, proyectadas en Y o en dirección de la gravedad. Estas proyecciones no es más que cuando usted llega a la proyección horizontal del elemento, llega acá y ella automáticamente descomponga las fuerzas que van ahí para las columnas de las fuerzas que van ahí para, en este caso, las diagonales o la viga, etcétera. Lo importante es que entienda que ya cuando usted empieza a tomar un eje global, bueno, global X, Y gravedad va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero cuando hablemos de proyectada, recordarán un ejercicio que teníamos hace tiempo de la universidad en el que nosotros decíamos que el viento era de esta dirección. Vamos para acá. El viento afectaba en esta dirección. Acá. El viento viene en esta dirección, hacia la derecha. Y cuando yo le diga que el viento es proyectado, él automáticamente descompondrá en el hotel las medidas que usted le dé del elemento y las podrá verificar. Ahora, el problema es que cuando yo le digo proyectada, todo va a depender del ángulo que tenga de inclinación el techo. Este ángulo que está acá. Y entonces, quiera o no, a pesar de que en el diseño solamente vamos a tener cargas gravitacionales, también nos vamos a ver afectados por las cargas, vamos a decir, vamos a reformular la pregunta. Fíjense, acá está este ángulo. Este ángulo es el ángulo de inclinación del techo. Dependiendo de cuál sea el ángulo que tengamos acá, nosotros tenemos que disponer alguna fuerza aquí, una fuerza acá, una fuerza aquí y una fuerza acá. A pesar de que solamente tengamos fuerzas gravitacionales, que son las que vamos a tener aquí, ya sea por sobrecarga permanente o la carga variable, que es temporal, o la carga muerta, esas fuerzas que están generando solamente fuerzas gravitacionales también van a tener componentes negativas. Y vamos a decir, en el caso de que vamos a decir que en la estructura le van a aparecer fuerzas horizontales cuando solamente le estamos poniendo fuerzas gravitacionales, y eso tiene que ver por la inclinación que está teniendo el elemento. Evidentemente aquí cuando haga aquí, cuando lleguemos aquí va a haber un equilibrio, pero sí va a tener una tendencia a moverse hacia un lado o el otro debido a únicamente las fuerzas horizontales, o sea, las fuerzas gravitacionales, que van a producir fuerzas horizontales por el ángulo. No sé si me di a entender. Cuando nosotros tenemos un techo inclinado, no importa la forma que tengan las cargas, pueden ser cargas de viento, pueden ser cargas de peso, todas van a buscar moverse a través del elemento frame, y ese elemento frame va a tener un ángulo de inclinación. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a tener fuerzas con senos del ángulo, fuerzas con coseno del ángulo, y eso es lo que normalmente pasa en todo el tipo de edificaciones de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? Las puede trabajar de manera global. Cuando usted le diga globales en X, usted va a empezar a poner las fuerzas aquí en X y le van a quedar de esta manera, pero todas las fuerzas tienen que ser llevadas a una esquina, porque si no, de esa esquina se supone que debe estar conectada a algún elemento que de una manera u otra va a llegar a la columna, y de la columna a la fundación. Ahora, eso que nosotros hacíamos anteriormente de llegar y descomponer la fuerza, ya no tenemos que hacerlo. Allá el software automáticamente, y de acuerdo a la posición que tenga el ángulo, él va a llegar y poner la fuerza que debe estar allí, ¿sí? Entonces, usted le puede decir, bueno, vamos a agarrar esta fuerza y la vamos a proyectar sobre el eje X. Entonces, cuando usted le dice que la proyecta sobre el eje X, es lo mismo que estar poniendo fuerzas horizontales sobre él. ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender, porque si no vamos a obtener resultados un poco extraños. ¿Ve?
Entonces fíjense, cuando decimos asignar la fuerza en la dirección de la gravedad, asumimos que es positiva hacia abajo, pero fíjense, la podemos tomar en la dirección global X, entonces la estará poniendo de esta manera. Cuando está llegando, entonces sí va a cambiar. Aquí me preguntan si hace la referencia a lo que está explicando. Ok, fíjense, cuando yo ponga la fuerza que viene del viento, usted está poniendo una fuerza horizontal. Pero esa fuerza horizontal se va a estar distribuyendo en un plano inclinado. Eso quiere decir que esa cubierta de techo, esa presión que va a tener, que va a ser uniforme, suponemos que es uniforme en la cubierta, va a estar actuando a través de ese plano inclinado, descomponiéndose en dos fuerzas. Una que trata de que el techo se mueva hacia la derecha, impulsándolo con una fuerza horizontal, pero a su vez esa misma fuerza va a tener una componente que va a hacer que él baje o suba, porque puede subir, ¿no? Y eso es el caso que vamos a ver más adelante. Entonces fíjense, si yo tengo esta estructura acá, vamos a ver acá, vamos a borrar estos elementos, voy a borrar esto, y yo digo, miren ingenieros, esta edificación que va a estar acá va a tener una presión de viento de esta manera, aquí, de presión de viento. Entonces, cuando él llegue de esta manera, yo le digo, bueno, voy a asignarle las fuerzas al plano. La primera fuerza será en esta condición del plano y la segunda fuerza será en la condición de este plano. Suponiendo que esta altura entre este piso y este piso, entre este vértice y este vértice, es lo suficientemente, bueno, tendríamos que sacar como un promedio aquí cuál sería la fuerza entre la más grande y la más pequeña, para saber cuál es la fuerza que vamos a distribuir de manera uniforme sobre el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Estas son fuerzas. Ahora voy a tratar de dibujar lo que supongo yo que pudiese ser la deformada. Aquí, vamos a ver aquí. Vamos a suponer aquí, claro, estoy exagerando, ¿no? Esto acá y esto acá. Entonces fíjense, la fuerza no solamente va a tratar de desplazar el pórtico, sino que también lo va a bajar, porque se supone que aquí hay más fuerzas, ¿no? Y eso es debido a que esta fuerza tiene una componente horizontal, pero cuando llega al elemento que viene así, entonces usted tendrá que poner algún tipo de fuerza que vaya acá, que vaya acá, va a tener un ángulo de inclinación. Entonces algunas van a ejercer movimiento hacia abajo y otras van a ejercer el movimiento en la dirección hacia donde va la fuerza, en este caso sería X, ¿sí? Aquí hacen una pregunta. Aquí me dice, la aplicación de la fuerza entonces debe ser ortogonal al plano inclinado del techo para que el programa descomponga. No, ya no va a tener que hacerlo, porque primero, ustedes no hay forma en la que nosotros tengamos que decir que el viento viene así. Si usted la quiere poner así, usted tiene otra forma de colocarla. Y estas que sean perpendiculares al plano son las que llamamos proyectadas. No, corrijo, proyectadas son estas que están acá. 1, 2, 3, 4, 4. Ahora, fíjense, déjenme ubicar un planito. Voy a dibujar un plano. Un plano que está aquí, vamos a suponer que esté cubierta de techo, también tiene sus ejes locales, que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Cuando yo vaya a ver el dibujo, ya les vamos a ver, vamos a tener unas fuerzas que van a ir en la dirección 1, unas que van a ir en la dirección U2 y otras que van a ir en la dirección U3, entendiéndose que U3 es perpendicular al plano inclinado. Entonces fíjense, vamos a buscar las opciones de fuerza, asignar,
shell load, uniforme. Fíjense lo que nos dice aquí el software. Aquí para que no nos estorbe. Las formas de cargar esto. Ok, local 1, local 2 o local 3. Si yo quiero hacer que las fuerzas sean proyectadas al local 3, serían perpendiculares al plano. Vamos a borrar esto y que quede un poco mejor. Voy a hacer aquí, vamos a hacerlo. Vamos a poner esto por acá. Esto lo pongo aquí. Y rehago el dibujo. Un momentito. Vamos a suponer que este es el techo. La cubierta. Este ángulo que está aquí vamos a llamarlo alfa, que sería este mismo ángulo alfa, y entonces tengo los valores U3, U1, U2, y todos son perpendiculares entre sí. Ok. Entonces fíjense, ¿qué es lo que tengo que tener claro yo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo quiero cargar? Yo le digo local 3, el local 3 es positivo hacia afuera. Vean la posición, entonces quiere decir que el número que yo voy a poner tendría que ser negativo, y cuando yo diga 3 estaría poniéndolo de esta manera, perpendicular al plano. Esto es una forma. Entonces él automáticamente generará y descompondrá las fuerzas. Una queda para acá y otra queda para acá. ¿Ven? Ahora, yo también le puedo decir que es la dirección 1 y la dirección 2. Pero realmente dentro del mismo plano no nos va a ejercer nada, porque estaríamos diciendo que el viento nada más pega en el borde, que es el espesor del elemento, y listo. Ahora, cuando yo diga que es en la dirección U2, local 2, significará que estoy poniendo fuerzas. Se acordó aquí sin querer. Voy a dibujar acá. Aquí, aquí, aquí. Este es el ángulo otra vez. Este mismo ángulo que está acá. Proyectadas en la dirección U3, que sería esta que está acá, U3, serían vientos así. Acá. Y lo peor de todo es que como estamos hablando de la dirección local 3, estas fuerzas tendrán sentido negativo. ¿Vale? Porque queremos que vayan hacia abajo. Ahora, cuando hablemos del local 1 o local 2, vamos a suponer local 1 sería este que está acá, U1, y el otro sería U2. En la dirección de U2 es como que si estuviera pasando un viento por aquí. Que va a estar generando corte sobre la superficie. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, cuando te voy a diseñar, dice, bueno, voy a diseñar el conector, el perno que va a agarrar la cubierta de techo, es con esta fuerza descompuesta. ¿Sí? Ahora, son cosas que estás poniendo exactamente en una dirección dada del plano. También tenemos la posibilidad de decir, bueno, tengo ahora la gravedad global X, global Y y global, que sería en este caso gravedad. Si yo le digo que es la gravedad, ojo, la gravedad, la que estoy poniendo sobre el elemento, él va a llegar automáticamente. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a tratar de hacer esta réplica en el techo aquí. Aquí y aquí. Entonces cuando yo le diga en la dirección de la gravedad, él va a llegar y va a colocar la fuerza así. ¿Ven? En la dirección de abajo. Pero la única forma que tiene esta fuerza de llegar a tierra
es moviéndose a través del perfil o a través del plano. Entonces esta fuerza tendrá que meterse por acá, meterse por acá, meterse por acá y aquí, listo. ¿Ven? Entonces estas verticales a la final también se terminarán descomponiendo en dos fuerzas, una horizontal y una vertical. Es exactamente lo mismo. Cuando decimos que está proyectada en la dirección X, ocurrirá exactamente lo que acabamos de explicar. En este caso era Y, ahora será X. O sea, todas las fuerzas que vayan así, así, de alguna manera se van a ver repercutidas aquí y aquí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no solamente es el empuje del movimiento horizontal, sino que cuando esta fuerza se conecte a un elemento frame, en este caso una viga, esa viga se va a mover, las fuerzas actuantes sobre esa viga se van a mover de acuerdo a la forma en la que esté dispuesta. Si esta tiene una inclinación, entonces se ve en la obligación de descomponer las fuerzas para que cuando lleguen a la base puedan tener el mismo valor de entrada. ¿Sí? Ahora, fíjense esto, es súper importante. Súper importante entonces entender el comportamiento del viento para que nosotros sepamos cómo vamos a poner la fuerza. Si esto es una estructura abierta y yo estoy suponiendo que el viento va a circular allí, entonces pasa lo siguiente, vamos a poner bien viento. Si el viento viene en esta dirección, va a atravesar de manera lineal, salvo pequeñas excepciones, que es donde esté la sección transversal de columna o de viga que va a ejercer una pequeña presión. Después, en las alturas, nosotros vamos a seguir teniendo fuerzas proyectadas que pueden estar siendo en la dirección X. Y va a haber un problema con la turbulencia que va a generar estos vértices, en el que el viento que pensaba venir así, ahora no va a venir así, sino que va a tratar de buscar tender una superficie de presión acá, acá, acá y acá, generando fuerzas de presión así. ¿Eh? Ahora, estas integradas, todas en conjunto, estas que van a estar sobre esa losa y sobre las que están en la losa, deben entender que la dirección y presión del viento primeramente va a llevar el mismo signo, ¿sí? Porque todas vienen, fíjense dónde estamos, en la dirección X. Entonces estas fuerzas que se vayan a producir aquí y estas fuerzas que se van a poner aquí deberían ser positivas ambas, porque voy hacia la parte positiva del viento. Entonces eso es lo que ocurre normalmente en estructuras como canchas como las que les mandé de ejercicio, estructuras abiertas, donde siempre hay un sector de la lámina que está hundida, está presionada, y otra que está presionada pero desde adentro hacia afuera. Entonces las deformaciones en este tipo de elementos por lo general son así, bueno, así, y después de aquí, en vez de irse hacia abajo, se va hacia arriba. ¿Eh? Y eso es lo que hace que se deforme la cubierta de techo. ¿Eso ocurrirá en nuestro modelo? Bueno, solamente hay una forma de saberlo. Yo sé que eso tiene unas fuerzas allí colocadas. Vamos a hacer una pequeña corrida y veamos la deformación por el efecto del viento en la dirección X del modelo. Ahí ya lo calculó, dio una deformación. Vamos a ver aquí las deformaciones. Recuerden, en este pórtico vamos a ver el caso del viento en X. Este es el viento y le digo aplicar. Vamos a quitarle el sonido para ver una pequeña animación de esto. Aquí en este caso, fíjense cómo llegará él, se moverá hacia la derecha, izquierda, barlovento, sotavento, barlovento, sotavento. Entonces, ¿qué pasa? Le está indicando que va a haber una presión acá y posteriormente irá una que compense en la parte de arriba. Si lo que queremos es hacer lo que sea más, vamos a decir, más visible,
Bueno, tendremos que meternos aquí en las preferencias de la animación. Pero bueno, ¿se entendió esta explicación? Las estructuras abiertas tienen ese problema, que una fuerza va a ser idénticamente a la otra. O sea, cuando yo vaya a calcular las fuerzas, lo que tengo que tener es una fuerza de entrada y una fuerza de salida, ambas con el mismo signo. En este caso sería positivo, porque iría hacia la derecha. Es el mismo signo, es la misma aplicación de la fuerza. Solamente que en una parte de la edificación la presión viene de afuera, vamos a decir, en la cara exterior de la cubierta, y la otra viene en la cara interior. Y por eso es importante el reforzamiento de todos los elementos de conexión que tiene la estructura. Primero y principal, no se estudia simultáneamente las dos acciones del viento. Se estudia el viento en una dirección, barlovento, o se estudia sotavento. No estudiamos en una barsotavento junta. O sea, si suponemos que el viento va a venir a actuar en una dirección, si actuamos que el viento va a venir en la dirección positiva y hay otro viento que va a venir en la dirección negativa, eso no va a ocurrir, porque entonces no estamos hablando de la misma ráfaga de viento. Ajá. Aquí me dice uno, entonces por seguridad debemos analizar por tanto por sismo como por viento. No, no. El único caso en el que usted va a hacer eso es en el caso que usted tenga una estructura que esté cerrada, que tenga masa y esté en una zona que es altamente sísmico, pero también tiene viento. En ese único caso es que yo le voy a tolerar que meta todas las combinaciones. Pero en una estructura de este tipo, ya usted como ingeniero tiene que saber qué es lo que va a ocurrir allí. Si yo coloco un sismo allí, no va a ocasionar mayor problema, porque no hay masa. Fuerza igual a la masa por aceleración. Si la masa es muy pequeña, las fuerzas van a ser pequeñas. También puede haber el caso contrario, que sea una estructura muy pesada en una zona donde haya mucho viento. A mí ya me ocurrió en un proyecto de una chimenea de concreto armado para la industria petrolera, en el que se tenía que analizar cuál era el efecto que estaba ejerciendo sobre la estructura para evaluar la posible demolición, pero habría que quitar unos sectores de concreto, demolerlos primero. Entonces teníamos que, bueno, mi tarea fue evaluar cuál era el efecto que había sobre la misma. Entonces fíjense, esa estructura estaba, Venezuela tiene 8 zonas sísmicas. Va desde la 0, zona sísmica 0, hasta la zona sísmica 7. Son 8 zonas sísmicas que existen en Venezuela. Ahora, esta estructura está ubicada en una zona sísmica tipo 2. Eso quiere decir que no es ni siquiera llega a un nivel intermedio de actividad sísmica, porque consideramos que hay actividad sísmica fuerte a partir de la zona 5. Esta estructura estaba en la zona 2. Ajá. Entonces, la zona 2 tiene poca aceleración. Poca aceleración. Porque 0 de 0. La zona 0 tiene 0 a su G. Después la 1 tiene a su 0,1. Después la A su 2 tiene 0,2 G. Esa es la aceleración esperada en el terreno de esa zona donde estaba esa chimenea. Entonces, es una aceleración bastante baja. Ahora, ¿qué es lo que complicaba la situación? Que esa chimenea estaba ubicada en una zona donde está el máximo nivel de vientos en Venezuela. O sea que el mayor viento esperado en todo el territorio nacional estaba en esa zona. Entonces ocurre, bueno, a mí me contratan para hacer el cálculo para la patología, vamos a hacer una revisión, evalúo los casos de carga, ya yo parto de una concepción inicial de lo que debe ocurrir y después voy a una reunión. En esa reunión, bueno, me plantean los ingenieros, yo hago mi exposición y digo, esta chimenea ha sido evaluada bajo cargas sísmicas, ¿sí? Entonces el ingeniero en este punto me dice, primero se sonríe,
Se ríe y me dice, Manuel, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Vas a calcularlo con fuerza sísmica? Este, la fuerza sísmica si estamos apenas en una zona sísmica 2. Aquí el sismo no prevalece sobre el diseño. Aquí el diseño que prevalece es el de viento. ¿Sí? Entonces, aquí busqué yo el proyecto para que supieran de lo que estamos hablando. Esta chimenea, mi trabajo era, o sea, todo estaba concreto y ellos tenían unas aberturas acá, aquí y aquí. Bueno, básicamente tenían una sola abertura. Y mi trabajo consistía en evaluar qué pasaría con esa estructura cuando yo le hiciera una abertura en la parte inferior que tiene de alto 5 metros. Esto tiene 5 metros de ancho y aquí estamos en 3 y aquí sería 4.5. No recuerdo cuánto es que exactamente este de aquí. 368 y aquí sería 3, 0. Aquí es 1 metro y pico, casi 2 metros acá de abertura. Aquí. Y esta otra abertura lateralmente. Este era el trabajo. ¿Por qué? Porque querían demolerla y el sistema que querían utilizar era, vamos a hacer un pequeño gráfico acá. El trabajo consistía en que ellos iban a montar con una grúa una máquina acá que iba a ir cortando la chimenea y los desperdicios iban a caer por dentro y desde estas aberturas que iban a estar aquí una retroexcavadora iba a estar alando los desperdicios para ir demoliendo e ir bajando la chimenea. Ese fue el trabajo que se hizo. Entonces mi trabajo consistía en evaluar cuáles eran las condiciones más desfavorables de la chimenea, porque esa chimenea no es nada más cuando esté arriba, sino a medida que usted vaya bajando, los periodos van a ir bajando, las condiciones de masas van a ir cambiando. Entonces el ingeniero, en este caso yo llego, planteo mi trabajo, hago mi exposición, digo, bueno, ingenieros, aquí tenemos que diseñar el diseño, las combinaciones que prevalecen es el diseño por viento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a saltar las alertas, ¿no? Como dice un amigo, ya hiciste que te vieran extraño. Y entonces yo les digo a él, al otro ingeniero que me estaba, con el que estaba yo consultando, ver aquí que lo que quiero es esto acá. A ver aquí esto simultáneamente. El ingeniero que estaba consultando dice, Manuel, ahí saltaron. Ahí saltaron porque ellos pensaban, no estás diciendo lo que ellos quieren escuchar. Lo que ellos quieren escuchar es simplemente un tiro al piso. ¿Cuál es el tiro al piso? Esta chimenea está en una zona sísmica. Bueno, vamos a poner este dato como para que quede asentado aquí en el video. En Venezuela estaría en la zona sísmica 2. Zona sísmica 2. Que es un equivalente más o menos a unos 0,2 G. Pero en las acciones de viento, o sea, zona sísmica 2 de 7, vamos a poner aquí 2 de 7 para que podamos tener el orden de magnitud. Y en las de viento, si no mal recuerdo, creo que son 4 o 5 zonas, ella está en la zona 5, en la máxima zona. Esto está en la máxima zona de viento. Entonces aquí es donde viene la gran pregunta. Esta pregunta me la hice yo en el momento de sentarme a hacer el modelo. ¿Cuál de los dos diseños va a prevalecer? Porque hay uno que va a prevalecer, uno sobre el otro. O es el del sismo o es el de viento. No pueden estar combinados ambos. En el sentido de que yo no puedo suponer en mi cerebro que mientras está ocurriendo el sismo va a venir un huracán y va a tumbar la estructura. Si eso ocurre, no se preocupe, es el fin del mundo y ese es el menor de sus problemas. Las estructuras o fallará por el sismo o fallará por la acción del viento. ¿Sí? Entonces, yo llegué, mi conclusión fue, aquí se diseña por sismo. ¿Sí? Y entonces, cuando hago mi trabajo y me pongo, me dice,
Por poco se ríe en mi cara, o sea, les estoy siendo sincero, que por eso es que uno también tiene que escuchar bien lo que dicen las personas, porque algo siempre, algo, por más estúpido que pueda ser, la suposición algo puede estar diciendo que tenga importancia. Fíjense, yo les voy a poner acá los shell por secciones, para que vean los nombres, no, yo quiero son los colores. Disculpen un momento que quiero que se vean aquí secciones por colores. Entonces fíjense, aquí vamos a ver los espesores que tiene la edificación. Fíjense que aquí voy a tener después unos rojos, unos azules, unos grises, unos amarillos, ¿sí? Si yo me voy a venir aquí en definir wall section, me voy a encontrar con que yo tengo en la base muros de 55 centímetros de espesor. Ahora, ¿quieren saber la magnitud de la chimenea? Bueno, la chimenea tiene 106 metros de altura. Si no recuerdo son 106. Que no haga esto aquí, vamos a ver. 106 metros de altura. Y un diámetro de 850 metros. 425, 425, 850. Entonces aquí estamos hablando de 106 metros de altura y estamos hablando de 8 metros de diámetro. Aquí tenemos espesores de 55, espesores de, vamos a ir poniendo aquí los valores, 25, de 35, que fueron los que están definidos acá. Espesores de 55, estos amarillos son de 40 centímetros de espesor, estos azulitos son de 32.5 y los rojos estos son de 25 centímetros. Aquí, ¿qué vamos a cargar dentro de esta chimenea? Nada. Esas chimeneas son para liberación de gases. Esas chimeneas ya estaban ahí, lo que íbamos era tumbarlas. Entonces yo tenía que evaluar las condiciones de cómo las íbamos a tumbar y si le podíamos hacer las aberturas estas. Entonces fíjense, aquí ante esta situación, usted le dice, bueno, el sismo es baja, zona sísmica baja, máxima zona de viento. Ok, diseño ¿por qué? ¿Por sismo o por viento? ¿Ah? ¿Diseñarían por sismo o por viento? La velocidad del viento. Bueno, no recuerdo. Vamos a ver si por aquí yo puse la presión, la carga. No. Es que no la puse. Ajá, miren, fíjense, el viento. Tenemos hasta presiones de 148 kilos por metro cuadrado. Que estamos viendo acá. La velocidad no me recuerdo exactamente qué es lo que me producía esta sección. Porque ¿qué pasa? En 106 metros de altura la presión no va a ser la misma. ¿Estamos claros? Pero entonces fíjense esto. Aquí ni siquiera usted tenía que enterarse del viento. Usted el viento no lo tenía que considerar. Porque ¿qué pasa? Hay dos factores que hablamos ahorita. Para el diseño por sismo depende de la masa. Y para el diseño del viento dependerá de la fuerza expuesta o el área expuesta a la presión del viento. ¿Sí? Ahora fíjense, si ya tenemos una estructura de 106 metros de altura, que podemos saber su peso, vamos a ver cuánto pesaba. Vamos a ver que el show, vamos a meternos acá, vamos a ver la estructura, vamos a meter la masa, vamos por peso, sección. Vamos a ver cuánto pesaba. Voy a poner esto en Excel. Aquí está la hojita de Excel, vamos a bajar esto aquí. Y en Excel vamos a ver cuánto es el peso.
Vamos a ver, peso, 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 suma de esto. Todo esto. Y esto vamos a dividirlo entre 1000 para que hablemos en toneladas de esto. $2092,81, 2093 toneladas es el peso total de la edificación. 2093. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es cuando yo llego y expongo en mi caso. Digo, mire, aquí no importa la zona donde tú estás, por los factores que tú quieras exponer, porque no importa el viento. Porque el sismo prevalecerá porque tenemos mucha masa. Además, tenemos que hacer una consideración, y es algo que me tocó en la exposición. Si yo, bueno, vamos a ponernos en esta imagen, vamos a poner una vista View 3D View para que podamos tener el perfil de la estructura. Ok. Y yo voy a hacer el viento. Pero así clarito. El viento desde la base hasta los 106 metros de altura, él va a ir creciendo de manera lineal las presiones hasta el tope. Aquí. Las velocidades van a ir aumentando. Evidentemente no van a ser todas igual. Aquí va a tener la presión máxima y así debería ser. Ahora, el problema está en que para que un diseño prevalezca, el diseño por viento, tiene que tener mucha área expuesta. Entonces, supóngase que este elemento que yo estoy poniendo aquí va a llegar por aquí, directamente en el eje X. Ok. Perfecto. Allí tenemos la presión neta. Pero ¿qué va a empezar a ocurrir cuando el viento empiece a afectar el resto del área? Este es el viento, ¿no? Va a afectar el resto del área de la chimenea. ¿Las presiones van a ser iguales? No. Y así como dice aquí el ingeniero Carlos, no es que se empiezan a disipar, sino que por la forma de la chimenea se van a empezar a descomponer en fuerzas de fricción que no van a estar perpendiculares al elemento. Por esto, por la aerodinámica del elemento. ¿Sí? Además, solamente esa condición, sino que yo le explicaba al ingeniero también que el viento, cuando exceda esta zona de aquí para acá, él no va a buscar hacer esto, seguir presionando. No. Él lo que va a hacer el viento es generar, en este caso, vamos a decir, va a suavizar, no a través de la superficie, sino ya seguirá su camino el viento que siga. Esto es un concepto básico de la mecánica de los fluidos. Por esta misma razón, las pilas de los puentes son circulares y no son cuadradas. Se pueden poner cuadradas, pero cuando tenemos estructuras cuadradas vamos a tener mayor exposición, presión del elemento, y además a la salida vamos a tener turbulencias que son las socavaciones que siempre se generan en los estribos de los puentes o en las pilas de los puentes cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? La presión, no importa cuál sea el viento, nunca va a llegar de la misma manera al elemento. Y aquí el amigo Carlos me acaba de recordar los tiempos de pesadillas de todos nosotros como ingenieros, las mecánicas de los fluidos, y me dice que esto es el flujo laminar. Entonces, fíjense, acá, a pesar de que estábamos en la zona de viento más fuerte de todo el país, el diseño va a prevalecer el viento.
Ahora, ¿cómo se logró con el ingeniero que era el inspector? Dijo, no, yo lo tengo que diseñar por viento. Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? La única forma en la que usted le puede defender su punto de vista, fíjense que está totalmente sustentado, ¿no? Entonces tú dices, bueno, la única forma de que veamos qué ocurre con esto es que comparemos los desplazamientos. Y listo. Entonces fíjense que acá, que fue lo que hice yo, en otra oportunidad tuve que volver a ir, por eso les digo que tuve que volver a ir a la exposición y evalué las dos condiciones. Vamos a pararnos acá y le dije, bueno, vamos a ver el desplazamiento por el caso de carga del viento en X de acuerdo a la norma Coveney. Vamos a quitarle decimales a estas las unidades para que podamos ver qué es lo que vamos a desplazamiento. Vamos a ponerle 2. Y entonces nos encontramos con un desplazamiento máximo de 13.44 centímetros. Y ahora vamos a venirnos acá, caso sismo en X, con un desplazamiento de 23. Aquí lo podemos leer aquí en la parte de aquí abajo, ¿eh? Entonces vamos a tomar nota. En la dirección X son 23,73 centímetros de desplazamiento en la dirección X. Y cuando me vengo en la dirección utilizando el viento normalizado de acá de Venezuela correspondiente a esa zona, este es desplazamiento X y el desplazamiento en X por viento es igual a 13,44 centímetros. ¿Ven? Eso es lo que nosotros debemos, vamos a decir, mentalizarnos. Eso es la proyección que nosotros debemos tener. Cada vez que usted entiéndase esto, el software no le da la solución. El software solamente sirve para ratificar lo que usted ya debe estar pensando. En mi caso, ya yo partía de la idea de que tenemos mucha masa y a pesar de que la aceleración sea pequeña, es mucha la masa. Además, volvemos a ese mismo caso. Si yo tengo el viento y tengo un elemento de concreto, tiene 55 centímetros de espesor en la base, tiene 106 metros de altura, son 106, son 8.5 metros de diámetro. Eso no se lo puede estar llevando el viento. Además, que tenía los planos de refuerzo y tiene doble malla de refuerzo, doble capa, cabillas de pulgada, pulgada y media en unas secciones. Entonces, ¿qué pasa? Utiliza el software para verificar y constatar lo que estoy haciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí se entendió qué es lo que quiero dar a aplicar? Esto es diseño por sismo. Diseño por sismo. Y aquí el diseño por viento. Es un mismo modelo, las dos condiciones, con combinaciones de carga, y evalúo los desplazamientos. Acá entonces ya viendo cuáles son, vamos a decir, las preferencias de diseño, ya sea por viento o por sismo, siempre va a haber una que va a predominar sobre la otra. Cuando nosotros entonces tengamos estructuras abiertas, en este caso, esto sea en X, todo esto va a ejercer una presión positiva en este lado y también va a ser positiva en este lado porque va a llevar la dirección de X. Y él automáticamente se encarga de que las fuerzas sean disgregadas en secciones hacia la parte vertical y hacia la parte horizontal. Fíjense cómo genera acá, cómo se nota el panteo. Es aquí el viento que hace, el viento va corriendo aquí y el que no pasa circular a través de ella. Y entonces viene el viento que está proyectado, se monta acá, pero el viento que viene de aquí jala hacia allá.
y es como que si tuviera este viento aquí, que tiene componente X positiva, fíjense, X positiva, y esta que está acá, que está tratando de despegarla, esta presiona, esta despega, pero la componente de este también es X positiva. Aquí la Y es negativa, pero aquí la Y es positiva. ¿Ven? Eso es parte del análisis de una estructura abierta. Por eso es que esas canchas techadas, esos elementos, fíjense, las van a poder ver que de un lado tienen la cubierta deformada por presión contra la estructura metálica que la sostiene, y por el otro lado es donde se vuela. Siempre se desprende la lámina por un solo lado. Ahora, evidentemente, sería barlovento o el sotavento, como quieran llamarlo, barlovento. Pero cuando ahora ocurre al lado contrario, ocurre lo mismo, pero en otra dirección. En vez de ser de X positivo, sería X negativo. ¿Sí? La resistencia del concreto a la estructura. ¿De cuál estructura? De las chimeneas. Era variable porque tuvo que hacerse unas perforaciones a cada cierta altura para poder evaluarlas. Para agregar la fuerza de viento también la agrego en forma gravitacional. No. La fuerza de viento no se puede agregar gravitacional porque usted estaría diciendo que el viento viene desde arriba hacia abajo. Así. El viento vendría así. Entonces, ¿qué pasa? Él va a prevalecer las fuerzas hacia abajo que las de arriba. Entonces, tenemos que ponerla en la dirección X. Yo por lo menos acostumbro colocarlas en la global X. O las puedo poner en la dirección U3. En menos U3, dependiendo. Las puede agregar en forma perpendicular. Pero es que también se pueden agregar en forma horizontal. Siempre el software. Fíjense, hay un ejercicio que siempre nos pusieron en las universidades. Yo no sé si a los que están en el exterior le pusieron el mismo ejercicio, pero eso es un ejercicio que está en casi todos los libros de ingeniería y es una cosa como esta. Así, así y así. Siempre era el mismo. Entonces le ponían a uno el caso del viento y entonces le decían que el viento era así. Esto sí, una presión constante. Entonces uno tenía que venir y descomponer la fuerza para que el viento tuviera así con el ángulo. Ya esto lo hace automáticamente el software. Ya esto lo hace directamente el software. Si usted llega y dice que el viento va en la dirección X y viene acá, él va a proyectar esa fuerza sobre la superficie. Y entonces él hace el cálculo por separado. Y ya no tendrá que estar poniéndolo, mortificándose si lo está poniendo así o proyectado perpendicular. Él siempre va a quedar perpendicular. Aquí me dicen, zonas de serranía se consideran cargas de granizo. Sí. En casos, por lo menos aquí en Venezuela, por nuestro clima no se consideran ni cargas de viento ni de granizo. Pero esas cargas de viento que puede darse, en el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Bolivia, que están aquí presentes, la nieve, el granizo, son cargas estáticas y estas tienen sus combinaciones también. ¿Qué sí puede haber? Nieve con viento. Puede estar mezclando combinaciones en un mismo combo, uno punto tanto de la nieve más tanto del viento. Podemos tener tanto del granizo, una combinación que tenga carga muerta más carga variable más el granizo más un viento o más un sismo. Y en estos casos, nieve más granizo y viento, recuerden que en estos casos tendríamos que estar pendientes del masa source si vamos a incluir el análisis de sismo. Source. Debemos decir que parte de esta nieve y parte de este granizo puede ser parte de la masa del edificio al momento de ocurrir el evento sísmico. Entonces, exactamente, aquí Patricia te rectifico. Si usted le dice que va global en la dirección X, él va a hacer la descomposición de la misma manera. ¿Sí?
Para mostrarle, le vamos a decir que agarro aquí un shell. Vamos a ver aquí. No quiero un shell de esto, vamos a ponerlo acá. Quitarle la deformación. Esto es una viga. Quiero un shell. La load. La carga de viento, miren, aquí se repartió global X. ¿Eh? Y con eso nos quitamos el martirio, porque si fuésemos a analizar el análisis por U3, tendríamos que estar bien claro de dónde está la posición de los ejes, ¿sí? Y cuál es la cara visible y cuál es la cara inferior de la losa. También eso es un factor que tenemos que evaluar de vez en cuando. Entonces fíjense, esto está muy bien para estructuras abiertas. Entendamos entonces que el viento va a actuar en una dirección positiva y en la otra también en la misma dirección. Que en una va a tratar de presionar hacia afuera y en la otra hacia arriba. Es parte del movimiento natural que va a tener el evento. Ahora, si fuésemos a estudiar una estructura cerrada, es otra voz. Si nosotros vamos a tener acá, voy a usar este mismo ejemplo. Vamos a usar este mismo ejemplo. Pero ahora yo voy a suponer que la estructura tiene tabiquería, está cerrada. ¿Sí? La estructura está cerrada. Y le voy a incorporar viento en la dirección X. Un viento que será más fuerte en una dirección que en la otra. El gradiente y esto sería viento. Viento, ok, fuerza de viento. Ahora, ¿qué pasa? El viento afecta la estructura mientras mayor área expuesta tengamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta estructura va a tener tabiquería. Entonces, bueno, todo esto va a tener presión. Todo esto va a tener una presión, todo esto va a tener una presión, presión aquí contra la pared, aquí contra la pared, 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 aquí. Chaca. Aquí está. Entonces nos empezamos a conseguir también el viento que va a estar de alguna manera proyectado sobre la superficie de acá. Entonces, aquí también le va a venir un viento aquí, 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 y hasta que llega al vértice. Y del vértice lo voy a empezar a pintar en verde. Llegó aquí al vértice. Perfecto. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con este fluido? ¿Ustedes creen que este viento que va a llegar acá en dirección verde va a seguir de largo? O sea, va a seguir esa proyección horizontal. O se va a mover a través de la superficie de contacto que tiene. O sigue de largo, que es la opción 1, o se mueve por la superficie y sería la opción 2. ¿La opción 1 o la opción 2? ¿Qué creen ustedes? Aquí el amigo Rodrigo me dice que la opción 2. ¿Quién más? Vamos. Perfecto. La gran mayoría, bueno, que hay unos que no están opinando. Pero, les digo, opción 1 o la opción 2. Carlos aquí dice que ninguna de las dos. No, es una de las dos. No hay la tercera opción de ninguna de las dos. Bueno, ingenieros, les comento. La opción 2 es la que va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un vértice, esa reacción debería servir para analizar el corte del perno en la cercha. Ya vamos para eso. Acá, esto que está aquí es un vértice que tiene un cambio fuerte. Y ese cambio fuerte hace que el viento
se asocie a la dirección cercana. Y entonces ellos van a empezar a hacer esto. Va a buscar la superficie y a su vez va a ser hacia arriba. Y entonces, y los que vienen por acá arriba también van a hacer lo mismo, van a buscar acoplarse y se genera el fenómeno de la succión. Eso es lo mismo que cuando nosotros hacemos por lo menos no sé si son fanáticos algunos de Fórmula 1, los vehículos cuando van atrás, refurbished en inglés, se ponen uno atrás del otro para generar menos fricción. Y además el de adelante le genera succión hacia él y hace que se gaste menos combustible y además pueda ganar mayor velocidad. Eso es lo que va a ocurrir en las estructuras, vamos a decir, cerradas. Entonces, ¿qué pasa? La succión normalmente es una porción de la fuerza general. Nosotros pudiésemos considerar el 50% de la fuerza del viento. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí nosotros estamos llegando con 100 kilos por metro cuadrado como presión, pero ya estamos hablando de presiones, ¿no? Ya no es nada más la fuerza, ni aceleración del viento, ni fuerza, ni velocidad, ni nada, sino la presión. Aquí estaríamos metiendo de succión unos 50 kilos. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa? Estas fuerzas descompuestas que vamos a tener después aquí, una es la que vamos a suponer que esta es la viga. Voy a tratar de hacer el detalle de la viga. Y vamos a conseguir una de las fuerzas del viento hacia acá y una hacia acá, que sería la... Bueno, aquí van a estar las componentes después. Corrijo. Una tiene que ser así. Una perpendicular al plano. Esta es la que viene el viento en X. Y esta que va a estar acá, la voy a usar para calcular el anclaje. El corte del anclaje, que es este. Y el otro me va a servir para calcular la flexión del elemento. ¿Sí? Entonces fíjense, evidentemente una estructura que está sellada va a estar sujeta a fuerzas mayores que las fuerzas las estructuras cuando están abiertas. Todo esto será presión, todo esto será succión. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, esto es positivo y en esta dirección será positiva también. ¿Por qué? Porque si X es ya positivo, y fíjense aquí, X positivo, en este sentido Y sería negativo, porque va a tomar la fuerza que acá. Pero aquí es diferente. La X sigue siendo positiva, pero la Y es positiva también, porque está tratando de alar. ¿Ven? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ese es un análisis. Y ese análisis dependerá de que usted sepa cómo poner la fuerza sobre el modelo. Ahí ya no es culpa del modelo, no es culpa del ETAPS, no es culpa del SAP, no es culpa de ninguno de estos. Si usted preconcibió mal la idea de cómo cargarlo, ahí no hay nada que hacer. Está mal cargado. Aquí me dicen, para la fuerza que toma cada perno debería dividir fuerzas cortantes por la cantidad de pernos. Exacto, eso pudiese ser una opción. Una fuerza equivalente y la divides entre una cantidad de n de pernos. Va a depender también del ángulo que tengas. La succión no, es lo que estoy diciendo. Fíjense, en este caso yo tengo que poner las fuerzas. O sea, yo puedo decir cómo va la estructura. La cosa va a estar en cómo yo puse mi cubierta de techo, ahora tengo que ponerle la carga a ese techo. Entonces yo lo que tengo que entender es que en esta sección voy a tener yo succión, entonces tengo que poner la fuerza hacia esa dirección, la mitad de la que tengo. Eso es algo que yo voy a imponer en mi modelo.
él no lo va a hacer automáticamente. Simplemente ya tengo que imponer porque él no sabe si es abierto o cerrada. Recuerden algo, para el modelo esas son líneas y áreas. Él no sabe qué es lo que está representando físicamente eso. Para él esa losa puede ser una rampa, puede ser una cubierta de techo, puede ser una escalera, puede ser muchas cosas. Aquí me dice, si el techo por el lado de la succión está 1 metro por debajo, ¿qué sentido sería? ¿Qué sentido sería del viento? El mismo sentido, porque la succión va a ser la misma. El efecto es el mismo. Lo que sí pudiese ser que como está por debajo de 1 metro vamos a decir que está a desnivel con respecto a la que está recibiendo la presión, posiblemente no sea 0,5 de la fricción, sino puede ser 0,20, 0,30. Habría que hacer un estudio más detallado. Yo recomendaría que pusiera el valor mínimo que le permita la norma de viento, de presión de viento, en esa dirección hacia la succión, pensando que va a ir hacia allá. ¿Alguna otra pregunta? Ujú. Es igual que la coloque por debajo empujando. Sí. Bueno, lo que va a pasar en este caso es que tú tienes que darle signo. Entonces te va a preguntar si se lo estás poniendo en la cara. Fíjense acá. Déjame borrar esto. Y voy a buscar un shell. Pues está en 3D. Y aquí está un shell. Vamos a girar esto un momentico. Fíjense que aquí está un rojo intenso y del otro lado vamos a buscar acá. Vamos a darle opciones. Vamos a poner un color que sea diferente. Sí. Ok. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los elementos shell, vamos a darle una instrucción. Por la instrucción es que se ve. Vamos a ver si aquí lo permite. O sea que aquí no se nota tanto. A ver, si... Vamos a buscar otra forma. Vamos a ponerle los ejes. Al local access. Ok. Vemos esto. Quiero que se vean los ejes locales. Los shell debe que ser aquí. Ah, ya, quitarle esto. El object field. No por la flechita. Que yo quiero que se salgan las flechas. En locales, si nos pone las flechas como en el SAP. Sí. Lo que pasa es que aquí ya no habla de por debajo o por encima, sino que cada vez que uno lo selecciona y le dice vamos a asignar la carga, vamos a desbloquear esto acá. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el elemento. Lo que pasa es que aquí debería salirme unos ejes. Yo creo que es porque es el etaps. Aquí debería ser un eje que salga para acá, uno que vaya para allá y el otro que vaya para acá. En el SAP los pone con bastante facilidad. Eso tiene que ver mucho para la aplicación de la fuerza. No, la consideración de los ejes del elemento no importa. Consideran es el shell, porque ustedes van a cargar es el shell. Es la mejor forma. También puede cargar el elemento, pero es más difícil de hacer. Fíjense, acá en este caso,
va a depender del signo que nosotros pongamos acá, de que si va a estar presionándose acá o está haciéndose arriba. En lo general, él va a tener la misma proyección. Entonces, no tiene que ver si lo vamos a cargar por un lado de adentro o al lado de afuera. En el SAP sí, porque en el SAP, cuando usted lo va a cargar, si estamos trabajando con los ejes locales, usted él le va a dar a entender si está cargando por la parte, vamos a decir, visible y la cara posterior del shell. Pero para nosotros en este caso va a ser individual, independiente. No necesitamos estar estableciendo un parámetro adicional. Simplemente el signo y eso es más que suficiente. Aquí me dice, en caso de un puente grúa a instalar, en este caso se debería considerar sismo. ¿Qué no? Es que, ojo, el puente grúa es una carga que va a estar allí, sí, pero entonces tú tienes que evaluar por separado el análisis del puente grúa, porque tú no sabes cuánto es la carga máxima y no sabes en qué punto la vas a tener, porque cuando tiemble posiblemente la tienes en un lado o la tienes en el otro. No contempla, pues. Entonces, si tú estás adosando un puente grúa a la estructura, tú puedes decir, bueno, considera el caso y ver qué tanta masa estás incorporando. Lo más seguro es lo que estoy diciendo. Si es un puente grúa, lo más seguro es que esté en un área cerrada. Y las áreas cerradas tienen exposición de viento. Entonces, si no estás seguro, ojo, esto que estoy diciendo yo es porque hay causas que son mucho más, vamos a decir, fácil de entender. Cuando uno no está muy seguro de qué es lo que tiene cuál es el que está predominando entre ellos, hace lo mismo que hice yo con el de la chimenea. Para yo poder comprobar y saber cuál era el que influía mayor sobre la estructura, genero mis combos de viento y genero mis combos de sismo. Ojo, no está mal, no está mala, porque la experiencia se va a ir ganando con el tiempo. Pero para que uno a simple vista detecte cuál de los dos diseños es el que va a ser, hay que, como decía, hay que tener una práctica, hay que tener un conocimiento y entonces por eso es que uno va desarrollándolo. Hay unos que son evidentes, otros no. En el caso de que usted diga, mire, yo puse un puente grúa, pero yo voy a suponer que allí constantemente va a haber un cierto almacenaje de un equipo y eso va a estar adosado de alguna manera, o mi galpón tiene más de un nivel, tiene 2, 3 niveles intermedios dentro de la misma nave industrial. O sea, todo eso son factores que usted le puede hacer dudar y decir, bueno, tan sencillo, está en la zona sísmica más fuerte del país y está en la zona de viento más fuerte del país. Aquí en Venezuela tenemos esa particularidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Venezuela está Cariaco. Cariaco es un sector, es una ciudad de Venezuela donde está ubicado en la zona sísmica 7. Zona sísmica 7 es la máxima zona con aceleraciones de 0,70 G en la base. Esa es la aceleración máxima esperada en Cariaco. Estamos sobre la falla. Pero ¿saben qué? También está en la costa. Cariaco está a la costa también. Entonces, ¿qué ocurre? También está en la máxima zona. Está un nivel más abajo de la máxima zona de viento. Entonces usted puede decir, no estoy muy claro de cuál de las dos va a predominar. Si es una cancha techada o es una estructura abierta, olvídese del sismo, concéntrese en el viento. Pero si es una escuela, supongamos que es una escuela de 2, 3 niveles, pues va a depender, es en concreto o es en acero. Permite la circulación del aire a través de ella, no la permite. Entonces, si no estamos muy claros, hagamos las combinaciones y veamos las solicitaciones, después la respuesta que tiene cada uno ante las solicitaciones que le estamos poniendo. Como hice yo, mi flecha con sismo, desplazamiento horizontal 23 centímetros, con viento 13 centímetros, 10 centímetros de diferencia. Eso quiere decir que mira, casi el doble, porque de 23 a 13 el doble sería 26, casi el doble de la acción del sismo es el doble de la de viento.
Pero usted tiene que tener ya una idea preconcebida de qué es lo que va a suceder para que usted sepa qué hubiese pasado si a mí me dice eh, que le pongo el viento hacia la de Y, hacia X, y después veo que la deformación da hacia Y. O sea, no puede ser, hay algo malo. No puede hacerse. Hay algo malo en el software, en el modelado. Recuerde que la física y el comportamiento es un comportamiento que usted ya debe saber qué es lo que va a suceder. Es como que nosotros digamos, no, el edificio falló y empezaron a flotar las columnas. O sea, en vez de caer hacia el suelo, empezó a caer entre comillas hacia el cielo. No es lógico. Usted sabe que si el edificio falla, va hacia abajo, no hacia arriba. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que el software lo que nos va a hacer es verificar ese razonamiento que ya nosotros debemos tener. Puede ser que el razonamiento sea errado y que el software nos ayuda, pero nos va a ayudar como una herramienta para salir de eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, fíjense, aquí el sentido de la fuerza, de la aplicación de la fuerza, lo vamos a poner nosotros, entendiendo de que si la estructura es abierta o es cerrada, o va en X o en Y el análisis, como queramos. ¿Alguna otra pregunta? Acá me están voy a hacer esta corridita aquí rapidito. La duda acá, fíjense lo que nos podemos ayudar. Aquí tenemos un problema que no sabemos con el viento, los cortantes y todo eso. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Esto aquí que está, dice esfuerzos. Aquí podemos ubicar los esfuerzos. Hacemos clic sobre él. Y le digamos fuerzas resultantes. Y empezamos a buscar los tau. Ves 1. Entonces hay que estar pendiente. 1 y 3. 1 sería en la dirección X. 2 sería hacia la dirección Y. Siempre están asociados. Y fíjense que dice 3 y 3 porque es cortante. Entonces, esa ventana surge de presionar este botón que está acá. Usted presiona esto y le sale aquí. Entonces nosotros podremos ver por efecto del combo, vamos a ver por ejemplo el caso de carga de viento, que es el que está empujando a la estructura hacia la derecha, y quiero ver las resultantes o los esfuerzos, fuerzas resultantes en, vamos a poner los ejes aquí dibujados, X, que está siempre asociado al valor 1, Y, que está asociado al valor 2, y Z, que está asociado siempre al valor 3. Entonces, cuando estamos hablando cortante 1, 3, 1, 2, estamos hablando del cortante, el tau XZ, que es el que va en esta dirección, o el tau YZ. Pero estos son esfuerzos. Pero también puedo tener la fuerza XZ, que es el mismo cortante 1, 3. Y también aquí puedo tener la fuerza YZ, y esto es igual al cortante 2, 3. ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar acá, decir 2, 3, y le digo aplicar. Entonces fíjense que aquí prácticamente dice que tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es la 1, 3. ¿Por qué? Porque en este plano como tal no tiene cortante, porque él se está yendo en un plano inclinado. Entonces, B23 sin nada, B13 sin valor, pero cuando yo le diga B máximo, por aquí, resultante del viento, tampoco puso nada, no puede ser. Bomice resultantes. A ver.
1, 1. Están valores. Estos son fuerzas de presión axial. Vamos a ver aquí esto. P13 debería ser este. Y deformar. Cero esfuerzo. Tao, tao. Este valor de 0 también. 0. 1, 2. Ajá, fíjense que aquí. Fuerza en la dirección 1, 1. Fuerza en la dirección X. Fuerza en la dirección 2. Fuerza 1, 2. Transversal. O sea que hay que ver los ejes, porque los ejes son los que me van a decir a mí dónde están ubicados los ejes del... ¿Por qué no me quiere mostrar el eje? Aquí, opciones, gráficas, referencias. Debería mostrarme los ejes cuando yo le pido acá. Local axis debería contarlo. No entiendo por qué no los monta. Debería montar aquí los... Vamos a ver los local axis de los perfiles. Perfiles. Ejes locales. Aquí. Algunos están al revés. Estos están hacia arriba. Las flechas verdes siempre deberían estar hacia arriba en este caso. ¿Ah? Están hacia arriba. Esto porque está girado. ¿Ven? Hacia arriba. Así mismo deben estar yendo los del pórtico. Tenemos 1, 2. Podemos calcular las fuerzas así, por esta manera. O también podemos ver los esfuerzos. Y los esfuerzos pueden ser S1, 3. Ajá. Para acá. Quiero quitar esto aquí un momentico. Yo puedo hacer lo mismo que estoy hablando, pero a nivel de esfuerzo. En la cara visible, fíjense lo que les digo, ¿ves? Cara visible, cara del tope, cara visible o en la tope. Lo puedo decir en el tope. Tiene ese esfuerzo 0. S1 esfuerzos cortante, S2, 3. También tiene 0. Tiene que ser esto que está acá. Son presiones en la dirección 1, 1. La presión que se ejerce hacia allá. Con el movimiento vamos a poder ver. Se mueve hacia allá. El S2, 2. Es otra pista de esfuerzo. Y S1, 2. Entonces, aquí nosotros podemos traerlos de esa misma manera, ¿no? Con el esfuerzo, o podemos traerlo también con la fuerza. Pasa que vamos a decir, este modelo, como tengo muy poquita fuerza, no genera mucho cortante. Tiene que ser con uno más complejo, o sea, que tenga más fuerza y que tenga más presión para ver las fuerzas cortantes que se generan. Y como tengo muchas diagonales también, a través de ellas se van a mover esas fuerzas. Pero hay formas mucho más sencillas de calcular el elemento. Podemos descomponer la pequeña fuerza y con eso calcular un elemento. O podemos llevárnoslos por tablas y sacar todas las fuerzas que están actuando sobre la estructura en esa dirección inclinada. Pudiésemos agarrar el cortante también de una viga de esta. Nosotros podemos venir y decir, bueno, vamos a ver el caso de viento. No, de forma no. La acción, ¿ves? La acción que tengamos acá, las ponemos en momento 3, 3. Ese es el diagrama de momento. Botón derecho y fíjense que podemos ver las fuerzas cortantes que están actuando de 1000 kilos, los momentos, o podemos estar viendo en las otras direcciones,
y con eso determinar cuáles son las fuerzas que están sobre la viga o sobre la correa y con ella ponerla. Podemos usar uno de estos elementos para calcular el cortante que se está generando. El cortante que se estaría, fíjense algo, el cortante del techo es el axial de la viga. Entonces yo puedo decir fuerza axial de la viga, P, la fuerza axial 1364. Ese es el que se está generando a lo largo de la viga. Fíjense que aquí están los valores, ¿ves? Esto que está aquí es el cortante. 1364. ¿Sí me entienden esto acá? El cortante que está en la viga, para saber cuánto anclaje deberíamos poner en la viga, son estos 250. Son las fuerzas axiales que están alrededor de la viga. Y fíjense, con 1364,92 kilos, que es la máxima en esta zona, entonces ya nosotros lo que tenemos que poner n cantidad de anclajes para poder evitar que el cortante perfore la lámina. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que todo son cosas que podemos disgregar en cosas más simples. Podemos agarrar, bueno, las fuerzas cortantes. También podemos, si queremos saber de la correa, bueno, hagamos clic sobre la correa y en este caso, fíjense, ya tenemos otras condiciones. Eso es cuestión de evaluar. Además, si también nosotros podemos calcular el área total. Al tener el área total de la presión que tenemos, vamos a tener la fuerza total. Descompongamos con el ángulo coseno y calculamos la fuerza cortante en toda la edificación. Y entonces eso lo dividimos entre la resistencia de los pernos y va a decir, bueno, 200 pernos. Entonces usted agarrará, pondrá esos 200 pernos, esos tornillos de anclaje, distribuidos de una manera uniforme. Y sería más que suficiente. ¿Estamos claros allí? ¿Alguna otra pregunta? La fuerza total es fácil. La fuerza total es fácil. Aquí rapidito. Aquí lo puedo decir en el display de las fuerzas. Le digo los resultados, análisis, resultados, reacciones, reacciones en la base. Cuando digo reacciones en la base, miren, me da las fuerzas de viento en X son 15.379,29 kilos. Entonces esto lo dividí, este ya es la fuerza. Si tengo pernos a 0 a 36, calculo la fuerza tau. Ahora tendría que ver el FU no puede sobrepasar esto. Y allí calcularía yo el perno, el anclaje. Es mucho más fácil. Tomo esta fuerza, que ya es Fx, tau sub tau es igual a la fuerza cortante sobre el área. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir yo? Bueno, señores, Fu del material que yo voy a usar, el B sería este B que está acá, Fx, Fy, Fz, fíjense que tendría que aquí, bueno, este efecto es la total. Este F sería así. Esto que sería la B de Fx. Esto sería el ángulo. Calcularía esta fuerza que estoy poniendo aquí en rojo, que sería B sub X. Uh-huh. 90 grados. Sería coseno de... Entonces este B sería B coseno del ángulo sobre el área de los pernos.
Entonces esta es la que a usted le interesa. Área de perno, el coseno del ángulo, por el B, por FU, le va a dar el área total de pernos. Entonces usted después lo dividirá entre el área del diámetro del perno y obtendrá el número de pernos. ¿Cómo los va a poner? Uniforme distribuidos en toda la cara. ¿Vale? Una ecuación simple con una parte ahí cualquiera de presión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta es carga mayorada. Si quiere puede buscar uno de las combinaciones. ¿Qué número tiene mayor esto? Y hacer lo mismo, ¿no? Este tiene 15.000. Yo creo que no hay ninguno mayor que 15.000. Estos no valen. Estos son diseños, estos son combinaciones extremas. ¿Sí? 15.000. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó clara la duda, Jimmy, que me estaba preguntando esto? ¿Cómo calcularla? Sí. También podemos hacer una verificación nada más. Solamente ver. Algunos fabricantes de la lámina me dicen cuántos pernos por metro cuadrado debo poner. Y lo que tengo que hacer es poner eso ahí. Uno de 18.455. Sí, bueno, imagínate, te va a poner unos 3 poquitos pernos. Eso es por centímetro cuadrado. Ese es el FY, tienes que ver el FU. Hay uno de 18.000. No, pero es que tiene que ser el FX. Estos no. Estos quedan 18.000 aquí abajo. Estos son los combos de diseño. Acuérdense que los son combos envolventes. Y los combos envolventes no valen. Aunque debería haber, seguro hay uno de aquí. Ah, este sí. Fíjate, este de 18.000 es porque está considerando 1.2 del viento. Tienes razón, Rodrigo. Aquí este de 18.000 sería el que deberíamos utilizar para esto. El caso extremo de viento. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no tenemos ninguna otra duda, podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Que descansen y hasta luego.